El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre nuestro, muy buenos días. Muchísimas gracias te damos por el honor de poder compartir contigo y sentarnos a tu mesa a tener comunión contigo. Sé que el anhelo de tu corazón es ese. Por eso dice en la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Queremos tener en este día ese privilegio de que tú puedas entrar y sentarte a la mesa con nosotros. Pero para eso es necesario que tomemos la decisión voluntaria de abrir la puerta de nuestro corazón. A veces hay tantas cosas que obstruyen esa puerta, que no permiten que tú puedas entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. A veces es la autosuficiencia, a veces es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia, es la duda, es el temor, es la incredulidad, cosas que te alejan de nosotros, es el pecado. Y a veces queremos que tú vengas y que entres y te sientes a la mesa con nosotros. Pero hay algo que no permite que tú puedas entrar. Por eso hoy te rogamos, amado, que nos ayudes a encontrar cuáles son aquellas cosas que no te permiten entrar a nuestras vidas. Aquellas cosas que nos impiden a nosotros poder abrir el corazón para que tú vengas y te quedes morando en nuestras vidas. Por eso, antes de comenzar este tiempo, yo te pido con todo mi corazón que nos ayudes a ser limpiados cada día. Lo peor que puede pasarnos es creer que ya no tenemos nada que cambiar, que estamos por encima del bien y del mal, que lo hemos alcanzado todo, y no es así. Tú dices: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos aprender humildad todos los días. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, mi amado,
para que tú seas realmente lo más importante en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que la gloria de todo lo que nosotros hagamos en esta nueva jornada sea solo para ti. Porque si no fuera por ti, no estaríamos aquí. Si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí. Por eso, hoy te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos que cambies nuestros corazones, que nos transformes, que nos des corazones de carne para que esos corazones de piedra endurecidos sean quitados y podamos ser sensibles a tu presencia. Podamos reconocer que tú eres grande, que tú eres digno, que nosotros no somos absolutamente nada. De antemano, amado, te damos la gloria de todo lo que harás, por la palabra que nos regalas, por la revelación de la misma, por el aire que podemos respirar, por la familia, por la vida. Muchísimas gracias. Hoy te invitamos para que vengas y estés con nosotros siempre guiándonos en nuestro camino. Regálanos tu bendición, y la más grande bendición que podemos recibir de parte tuya es contar con tu presencia. Así que ayúdanos, Señor, a andar atentos para que no haya nada que nos aleje de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, familia de verdades eternas, qué hermoso, qué maravilloso poder estar aquí compartiendo con ustedes. Es un verdadero privilegio, es un verdadero honor. Yo recuerdo a un joven llamado Mefiboset, era lisiado de los pies y se cayó o lo dejaron caer su nodriza desde muy temprano huyendo y no podía moverse de los pies, estaba completamente parapléjico y decidió irse a un lugar a vivir Lodebar. Incomunicado significa eso. Y estando en aquel lugar, que puede ser una condición espiritual, ¿verdad? Donde uno se siente rechazado por la sociedad, se siente desplazado, se siente incomprendido, no querido, no amado. Y cuando David asume su reinado, lo primero que hace es buscar a Mefiboset. Traigan a Mefiboset. Y así como Dios hace con nosotros cada mañana, Él nos busca con su amor eterno y con esos lazos de amor, de ternura, nos trae a su presencia cada mañana. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero desde que es bien temprano uno empieza a sentir ese llamado del amor para venir a estar en su presencia. Y cuando Mefiboset llega a la presencia del rey, él decía: ¿quién es este perro muerto para que tú tengas misericordia de mí? Y muchas veces pensamos de esa manera: ¿quiénes somos nosotros para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que Dios nos invite a tener intimidad con Él? ¿Quiénes somos? Y Dios dice: no, yo no tengo misericordia contigo porque tú seas alguien. Entonces quítate eso de la cabeza. No porque tú seas alguien. ¿Quién es este perro muerto? No, tú no eres nada y yo lo sé. Estás aquí porque yo quiero tener misericordia contigo. Estás aquí no porque seas alguien. No porque hayas hecho cosas grandes para mí, no. Estás aquí porque yo te amo. Y te amo a pesar de los errores y las equivocaciones que hayas cometido, para que no digas que es porque tú eres bueno y te mereces estar aquí. No, es porque yo te amo. Te amo. ¿Quién es este perro muerto? No eres nada, yo no soy nada. De lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios, para sentarnos a la mesa con Él. Entonces es un honor, es un gran privilegio que Dios nos haya mirado de nuevo con ojos de amor y de misericordia en esta mañana y nos permita tener el privilegio de poder escucharle, de poder escuchar su consejo y de poder disfrutar de su palabra, de su guía y de su orientación. Mis amados, ahora sí, buenos días para todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Gracias por estar aquí, los que nos ven en Colombia, en el mundo y en sus alrededores, en los alrededores del mundo. Porque Verdades Eternas está llegando muy lejos y cada día el Señor irá
ensanchando el territorio. Él dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie yo te lo entregaré. No para nosotros, no discípulos para nosotros, discípulos para Él, para aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Sean todos bienvenidos. Gracias. Ahora estamos listos, mi Señor, para recibir tu palabra. Permite que nuestro corazón pueda ser esa buena tierra y que la semilla que traes pueda dar fruto abundante al 100%. Unge este mensaje con tu santa unción y revela a nuestras vidas para que los velos sean quitados y la revelación tuya pueda ser recibida. Gracias, Jesús. Amén. Otra de las enseñanzas de Jesús fue esta de la alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6, versos del 11 al 13. Dice la palabra, Juan 6, del 11 al 13. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Y dice el verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y el verso 13 dice, recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Wow! ¡Qué milagro tan grande! Dios quiere multiplicar hoy esos panes y esos peces. Jesús, al escuchar de la muerte de Juan el Bautista, dice la Biblia que Él se apartó para estar solo, pero no pudo. Él recibió a todos los que le seguían y tuvo compasión de ellos, sanando a los enfermos, demostrándonos que Jesús es siempre sensible, amoroso y compasivo, que siempre se preocupa por los necesitados y que está siempre dispuesto a ayudarnos. Jesús no dijo, no, ahora yo estoy cansado, necesito estar solo, vengan otro día, no. Él les ayudó a las multitudes que le seguían. Juan capítulo 6, miremos el verso 37, Juan 6. Juan capítulo 6, verso 37. Dice la palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso es interesante porque si usted viene al Padre, a Dios, a buscarle, es porque Dios se lo ha dado a Jesús. ¡Qué bueno! Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¡Ay, qué bueno es nuestro Dios!, ¿verdad? Él no nos desecha, no nos echa fuera. El día que comenzaba a declinar, ya se estaba acabando el día. Los 12 apóstoles se acercan a Jesús pidiendo que despida a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en las aldeas cercanas o los pueblos de los alrededores, porque en el lugar donde se encontraban estaban lejos de todo. Me gusta esta frase, lejos de todo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así, lejos de todo, donde la bendición está como tan distante, no la veo cerca, aquí no hay nada? Es como un desierto, lejos de todo, no hay nada, no hay nadie que te ayude, no hay nadie que te dé la mano, te sientes solo, completamente solo, y no hay bendición por ningún lado. Marcos capítulo 6, miremos el verso 36, por favor, Marcos 6:36. Que también narró este episodio, pero destaca algo. Mira,
Marcos 6, 36. Dice, esto fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús cuando vieron que las multitudes se acercaban a él. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Despídelos. Al igual que esta multitud necesitada, muchos de nosotros también tenemos necesidades, y muchas. Y anhelamos que esas necesidades puedan ser suplidas. Hay esposas que están tal vez desesperadas, anhelando que su hogar se restaure, que ese esposo que se fue regrese. ¿Cuántas personas hay que sufren la soledad, que están tal vez deprimidas, que tienen vacíos en su corazón y pensando que ya nadie puede saciar nuestra necesidad? Porque muchas veces nos pasa, nos sentimos como abandonados, solos, amargados y olvidados. Pero hay una buena noticia que traigo para ti. Este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿sabe cuándo ocurrió? Cuando ya era tarde. Cuando ya no había forma de conseguir alimentos, ya era tarde. Los discípulos, despídelos para ver si ellos buscan algo. Ya era tarde. Cuando no había absolutamente nada. Yo no sé si sea su caso. Ya te quedaste sin recursos. No había absolutamente nada para poder saciarlos. Y desde el monte, desde el lugar alto donde Jesús está, él había subido allí con sus discípulos, y desde allí él podía ver cómo las multitudes se iban congregando, como nos está viendo hoy. Lo que indicaba para Jesús que había llegado el momento de ocuparse de ellos. El Señor presenta la cuestión desde un punto de vista humano. Hay una multitud de personas. Estaban en un lugar desierto y no habían llevado nada para comer. Era el momento de hacer algo, porque el problema se agravaría según empezara a declinar el día. Y aunque sabía Jesús desde el principio el milagro que iba a hacer a favor de todas aquellas personas, aprovechó la ocasión para enseñar a sus discípulos una lección importante. Así que estén muy atento, porque el Señor nos quiere enseñar algo antes de ese milagro. Juan capítulo 6, versos del 5 al 6. Lea conmigo, por favor. O no, escudriñe conmigo. Juan 6, del 5 al 6. Dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos, Felipe? Verso 6 es interesante que usted lo subraye, no lo pierda de vista jamás durante todo el programa, téngalo presente porque aquí hay una clave. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos?, le dijo Jesús a Felipe. Pero en el verso 6 hay algo muy poderoso. El verso 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús sabía que iba a multiplicar esos panes y esos peces. Jesús sabía que iba a hacer un milagro poderoso en ellos. Quizá el Señor se dirigió a Felipe porque él era de Betsaida. ¿Dónde dice eso?
En el libro de Juan, en el capítulo 12, verso 21, no quiero profundizar allí, pero este señor Felipe era de Betsaida. Betsaida era una ciudad muy cerca de donde estaban en ese momento. En cualquier caso, su contestación reflejó la actitud de todos los apóstoles frente a esta situación. Note que la pregunta de Jesús es hecha a Felipe simplemente para probar el nivel de fe en el que se encontraba Felipe. Jesús de antemano sabía muy bien, óigase bien, el milagro que iba a hacer. Simplemente quería conocer el nivel de fe de Felipe. Y me pregunto, ¿cuántas veces el Señor, sabiendo lo que va a hacer en usted y en mí, decide primero probar nuestra fe o nuestra capacidad de confiar en Él? Tal vez tú te levantaste en este día diciendo, no tengo nada para comer, no hay provisión. Y no sabes que el Señor sabe lo que va a hacer Dios en tu vida, ya Él lo sabe. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero mientras esas cosas tremendas yo las haga en tu vida, ¿será que te vas a mantener confiando o estás a punto de desmayar en la fe? No, aquí no fue nada. La fe, mis amados, de muchas personas, muchas veces tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Jesús sabe lo que va a hacer. Voy a multiplicar unos panes y los peces. Yo lo sé, Felipe no lo sabe, los discípulos no lo saben, las multitudes no lo saben, pero Jesús lo sabe. Pero voy a probarlos. Y muchos cuando están siendo probados, tal vez tú estás esperando una bendición de parte de Dios y no ha llegado. ¡Ey! Ojo. Dios sabe lo que va a hacer. Ya. Dios sabe que va a hacer un milagro en tu vida. Así que no te rajes en ese examen, en esa prueba de la fe. Nunca dudes. Aunque estés viendo a tu alrededor lo contrario, nunca dudes. Hoy debes salir de este programa convencido que sabes que el Señor va a hacer algo en tu vida. Pero tu fe primero tiene que ser probada. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, enseña, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Voy a leer desde el 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alégrense. Si ustedes están teniendo que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué se deben alegrar cuando lleguen las pruebas? Ahí sí viene el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que cuando su fe sea probada, lo que salga sea alabanza y gloria para Cristo, no queja, duda, incredulidad. Según este texto, el medio a través del cual Dios prueba nuestra fe es a través del fuego. Y el fuego está íntimamente relacionado con la prueba. Muchas veces con la aflicción, con el dolor. Alégrense ahora, aunque tengan que ser afligidos por un poco de tiempo. Es decir, esto no va a ser eterno, lo que estás viviendo no será eterno. Esto es por poco tiempo. Soporta, resiste. Y el Señor compara este proceso de purificación de la fe
con el mismo proceso del refinamiento del oro, que tiene que ser calentado a altas temperaturas en un horno hasta que se derrita. El fuego no tiene como finalidad destruir el oro. Por el contrario, el fuego pone en evidencia las escorias o las impurezas del metal, para que así el orfebre pueda retirarlo del líquido hirviente. Es bueno observar el proceso fuera del horno, ¿verdad? Y mirar cómo el oro, cuando llega a ser calentado a altas temperaturas, empieza a derretirse. Eso se debe ver muy bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué rico el oro se derritió! Pero si el oro es usted, si el metal es usted, ¡ay! Uno siente que se derrite. Uno siente que ya no puede más. Pero solo cuando el metal se derrite, llega la persona que trabaja en el metal y empieza a ver las impurezas, salen a flote. Y lo bueno de las pruebas es que permiten que salga de nuestro corazón aquellas cosas que no permiten que nuestra fe vaya a otro nivel. Entonces las escorias, el sucio, empieza a ser sacado cuando el oro se derrite. Igualmente las pruebas hacen eso. Cuando una persona pasa una prueba, yo no sé si financiera en el hogar, con la familia, cuando uno está en medio de esa prueba, salen de adentro de sus corazones sus más oscuras intenciones. Entonces algunos se irritan, se estresan, otros explotan, se ponen violentos, algunos dudan, otros se quejan. Y el Señor dice, ¿sí viste que era necesario esa prueba para que te dieras cuenta que tu fe todavía estaba un poco debilucha? Y el Señor empieza a sacar con sus pinzas, mira, esa incredulidad es la que no te deja crecer, esta duda, todavía hay orgullo, hay rebeldía, mira, hay autosuficiencia. Y el artesano, el orfebre, saca las impurezas cuando el metal se derrite. Una vez ese proceso se surte, el oro sale del horno, muy distinto a como entró. Ahora su brillo es mayor y su valor se ha incrementado. Si usted pudiera hablar con la pieza de metal precioso y le pudiera preguntar, señor oro, ¿cómo se sintió usted cuando estaba metido en el horno a altas temperaturas? Seguramente el señor oro le diría, fue supremamente doloroso y angustiante, y tal vez lo que estás viviendo hoy es doloroso y supremamente angustiante. Pero indiscutiblemente el resultado final es demasiado gratificante. Una persona que va a una prueba jamás saldrá siendo la misma. Su nivel es mayor de fe, de confianza en Dios. El orfebre, y es lo que usted y yo necesitamos recordar siempre, no metió el oro en el horno para destruir el metal. Dios no te lleva a una prueba para destruirte. Cuando los amigos de Daniel fueron al horno de fuego, no fue para ser destruidos. Dios estaba con ellos, nunca los abandonó, y lo que se quemó de ellos fueron las ataduras que sostenían sus manos. Fue lo único que se quemó. Y la prueba lo que hace es eso, quemar lo que no sirve en tu vida. El orfebre no metió el oro al horno para destruirlo. Y lo que estás viviendo, lo que pasa contigo, no es porque Dios quiera destruirte, sino para incrementar el valor del metal. De la misma manera ocurre en lo espiritual. Cada vez que Dios quiere refinar o purificar la fe del creyente, lo lleva al horno de fuego, al horno de la prueba, para probarnos. No para matarnos. El diablo te dice, te vas a matar, te vas a derretir, ya no puedes más. Y Dios dice, no, espérate, todavía un poquito, es que si no te derrito no sale esto que estaba ahí, mira lo que tenías ahí metido, todavía tenías mucho resentimiento, mira, ve. El Señor empieza a retirar. Felipe estaba siendo probado por Jesús. ¿De dónde comerán? ¿De dónde sacaremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde?
Dios estaba probando a Felipe, recuerdan ustedes, le dije, este texto no lo pierdan de vista, porque Jesús sabía lo que iba a hacer, ya. Él sabe lo que va a hacer con usted ya, el milagro que usted tanto anhela, ya Dios sabe que lo va a hacer. Pero ese no es el problema es usted está listo y preparado para esperar que ese milagro ocurra. O se va a desesperar y va a empezar a quejarse y no busco más de Dios, a renegar, va a perder la fe. ¿Qué va a pasar? Ahora, imaginémonos que nosotros somos Felipe. Y el Señor nos lanza la misma pregunta. ¿Qué le responderíamos? ¿Cuántos se levantaron en este día diciendo, ¿y de dónde yo voy a pagar el arriendo? ¿De dónde yo voy a sacar para...? ¿De dónde compraremos pan para estos? ¿Qué le responderíamos? ¿De dónde supliremos la necesidad de estas personas? ¿Cómo resolveremos el inconveniente que ahora estamos presentando? La respuesta de Felipe de Chile, ¿verdad? La respuesta de Felipe, después de haber visto hacer tantos milagros a Jesús, porque él era discípulo de Jesús y estaba cerca a Jesús y veía hacer milagros a Jesús. La respuesta de Felipe cuando Jesús le pregunta, ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a tanta gente? La respuesta que Jesús esperaba escuchar debió ser, Señor, no hay pan aquí, no hay nada, pero yo creo que tú puedes alimentarlos. ¡Wow! Eso hubiese cambiado todo. Yo creo que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor espera cuando te hace falta algo. No que te empieces a quejar, a buscar culpables. Será una maldición. ¿Por qué he salado yo? A mí no me salen bien las cosas. ¿Qué es lo que sale cuando tu fe es puesta a prueba? Jesús sabe lo que va a hacer. Pero Felipe lo que respondió fue... Juan capítulo 6, verso 7. Juan 6, 7. Felipe le respondió, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? La respuesta de Felipe no fue, Jesús, tú lo puedes hacer. La respuesta de Felipe fue, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa fue su respuesta. Es de suma importancia en este día ver el resultado de nuestra fe. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el nivel de fe que poseemos? ¿Es una fe grande o es poca nuestra fe? Para experimentar la provisión milagrosa de Dios, será necesario crecer en nuestra fe primero. Grandes obras de provisión requieren grandes hombres y mujeres de fe. Una fe que logre mover montes de imposibilidad, como lo declara la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 17, verso 20. Dice Mateo 17, 20. Jesús les dijo, porque ellos no pudieron reprender un demonio de un muchacho que estaba lunático. Y llegaron, Jesús, ¿por qué a ti sí te hacen caso los demonios y a nosotros no? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ojo a eso, dijo, por vuestra poca fe. O sea, el problema es no tener mucha fe, poca fe. Y luego sigue diciendo, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ojo, primero dice, por vuestra poca fe, y parece contradecirse cuando dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza. Esto es interesante porque mucha gente lo que comprende cuando lee esto es que no necesitan tener mucha fe. No, porque Jesús dijo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, si tuvieras una fe pequeñita, no. Jesús no dijo si tu fe fuere del tamaño de un grano de mostaza, no, nunca dijo eso. Sino que dijo, si fuere como, ahí está la clave. Si fuere como un grano de mostaza, es distinto. Ahora, ¿cómo es un grano de mostaza? Un grano de mostaza sí es pequeño, pero no se queda siendo pequeño. Ahí está la clave.
Si tu fe es como un grano de mostaza, no se quedará toda la vida siendo pequeña, sino que tu fe crecerá hasta convertirse en un gran árbol. Lamentablemente, hay personas que llevan años en la iglesia y su fe sigue siendo como un grano o del tamaño de un grano de mostaza, porque nunca entendieron que no era de un tamaño de un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza. El grano de mostaza, aunque es la semilla más pequeña, crece hasta convertirse en un árbol muy frondoso, y así tiene que ser tu fe. Aunque comienza siendo pequeña, debes asegurarte que tu fe todos los días vaya creciendo, para que no se quede del tamaño de un grano de mostaza, sino que sea como un grano de mostaza. Ahí está la diferencia. Ahora, cuando tu fe es como un grano de mostaza que crece, dice la Biblia, diréis a este monte, ojo, diréis, palabras que salen de los labios, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Diréis, pásate de aquí. Cuando uno escucha a alguien que le dice a otro, quítate de aquí, vete para allá, eso que es una orden. Entonces la conclusión del mensaje de Jesús es, si tú tienes fe como un grano de mostaza que crece, entonces le dirás, es decir, darás órdenes, porque entenderás que eres autoridad, que eres autoridad. Y las autoridades dan órdenes, y Dios nos dio autoridad, y nada será imposible. Nada, Felipe, nada será... Pero es que yo necesito que Dios obre un milagro. Nada será imposible. Ni siquiera, Felipe, alimentar a una multitud tan grande. Para todo aquel que cree, todo es posible. Felipe, en su lógica, concluyó que 200 denarios de pan no serían suficientes. Cometió el error de hacer cuentas. Pero mis amados, la fe no suma, la fe no resta, la fe no multiplica, la fe sencillamente cree. Sí, Felipe vio un problema económico. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Este dinero que tengo no me alcanza para pagar esta deuda tan grande que tengo. Hey, no hagas cuentas. La fe no hace cuentas. La fe cree. Evidentemente, los discípulos no disponían de esa cantidad de dinero, 200 denarios, que equivalía al salario de un jornalero por 200 días de trabajo. Le pagaban un jornal diario y 200 días de trabajo. No alcanzaban para alimentar a tanta gente. Por otro lado, también veían problemas en el lugar y el momento en el que estaban. Mateo, otro de los discípulos, recoge uno de los comentarios que hicieron los discípulos en Mateo, capítulo 14, verso 15, en Mateo 14, 15. Dice, Mateo 14, 15, lo narra Mateo de esta manera. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Mire la lógica. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Ya cerraron los supermercados, aquí no hay comida. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Lo único que se puede hacer es que se vaya cada uno para su casa. En cualquier caso, no podemos negar que lo que los discípulos dijeron era totalmente cierto. Y hago un paréntesis aquí porque usted me dirá, ¿usted cómo me dice a mí que Dios me va a prosperar si yo estoy viendo que no tengo trabajo? ¿Usted está loco, señor Humberto? Usted me dice a mí que Dios me puede levantar de esa cama de hospital cuando yo estoy viendo que el médico me dijo que salí positivo, que no hay esperanza, que soy un enfermo terminal, que me voy a morir. Usted me está diciendo eso. Sí. Tu realidad, lo que está delante de tus ojos, te muestra eso, que no hay empleo, que no hay dinero, que hay problemas, que hay circunstancias difíciles. Eso te muestra tu lógica. Y eso fue lo que los discípulos vieron. No hay comida, ya es tarde.
despide la multitud. Y era cierto. Era una realidad. Pero mis amados, por encima de tu realidad, escucha bien, está la verdad absoluta de Dios. Tú no vivas por tu realidad. Vive por toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Yo no soy lo que mis circunstancias dicen que soy. Yo soy lo que la bendita palabra de Dios dice que soy. Amén. Eso es diferente. Cuando tu vida empieza a entrar en esa dimensión de la fe, tú no te guías por lo que está delante de tus ojos. Los israelitas, cuando están van a entrar a la tierra prometida, ellos se guían por lógica y ven a esos gigantes. ¡Ay! Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Miraban a través del lente de la lógica, mas Josué y Caleb miraban a través de los lentes de la fe y dijeron: si Dios está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Saúl, cuando estaba frente a Goliat, él miraba la lógica, escuchaba las voces del gigante, mas David llega y escuchaba a su Dios. Mi Dios te entregará y yo te venceré. ¡Wow! Entonces, tú tienes que determinar por qué vives. ¿Por lo que estás viendo, por lo que dice la prensa, por lo que te muestran las circunstancias o por lo que Dios dice en su palabra? Jesús sabía lo que iba a hacer. Ellos estaban diciendo lo cierto, sí, y lo cierto es que tu hogar está en problema. Eso es lo real. Pero la verdad absoluta dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Tu realidad dice que no tienes dinero, que las puertas están cerradas, pero la verdad absoluta de Dios dice que Él suplirá todo lo que te falte. Tú decides por qué vives. Por lo que ves o por lo que crees. Estaban en un lugar desierto, es verdad. ¿O es real? No había comercios, es real. Que pudiera abastecer a una multitud tan grande, es real. Y además estaba empezando a hacerse tarde, es real. Pero era verdad que el hacedor de milagros estaba con ellos. Los discípulos optaron por desentenderse del problema y a veces para muchos lo mejor es, ¿sabes qué? Dejemos eso así, ya eso nada se puede hacer. Manda a esa gente para la casa. Ese problema ya, ese hijo ya, ¿para qué seguimos? Ya eso, caso perdido. Mateo nos dice lo que le dijeron a Jesús. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Los discípulos veían problemas por todos lados, pero no debemos apresurarnos a criticarles sin pensar antes de cómo actuaríamos nosotros mismos en los zapatos de ellos o en situaciones similares. Pero todas las dificultades de los discípulos surgían. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en lo que estaban viendo sus ojos, en su realidad, en su lógica. En tu lógica, tu familiar está enfermo y no puede de allí salir. Eso es tu lógica. Pero la verdad absoluta dice que ciertamente Jesús, al morir en la cruz, ya llevó nuestras enfermedades. Ahí tienes tu realidad y tienes la verdad. ¿A quién tú le crees? Es triste que ninguno de los discípulos que habían visto a Jesús hacer milagros antes ejerciera la fe. No, ellos empezaron a 200 denarios, eso no sirve para nada. No tengo ni dónde caerme muerto, dicen algunos. ¿Cómo que no tienes dónde caerte muerto? Tienes a Jesús. Jehová es mi pastor, nada me falta. Muchos milagros no ocurren precisamente porque la lógica
cuenta con sus recursos. Mientras la fe cuenta pero con los recursos de Dios. ¿Sí escuchó eso? Eso es clave. La lógica cuenta con sus recursos. Eso es lo que yo tengo y 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 8 y 8 16 no me alcanza. La fe cuenta con los recursos de Dios que son inagotables. Es interesante ver que Jesús, antes de obrar el milagro de la provisión, consideró necesario ver la fe que tenían sus discípulos. Reitero, él sabía lo que iba a hacer. Dios sabe el milagro que va a hacer en su vida. ¿Cómo era la fe de Felipe? En verdad no era una fe muy grande. Vemos que Felipe era una persona realista y calculadora. Jesús, al preguntarle ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?, él hizo un rápido cálculo. Y su conclusión era que no había suficiente. 200 denarios no alcanzan. Felipe se fijó solamente en los recursos monetarios a su disposición, pero no en la providencia y en los recursos del Padre. Escucha, el hecho que tú y yo no podamos resolver un problema, obtener algo que anhelamos, no significa que Dios no puede hacerlo. El hecho que las cosas se te hayan salido de las manos a ti, no significa que a Dios se le salieron de las manos también. La prueba de fe de Felipe consistía en ver si dependería de los recursos naturales o de Jesús para resolver el problema. Jesús tuvo que examinar la fe de Felipe. Pero tristemente, la fe de Felipe no era una fe grande, sino una fe pesimista. ¿Qué es una fe pesimista? Una fe pesimista es aquello que solo ve los recursos que tiene disponibles. Eso es pesimismo. Es una fe que se fundamenta en la imposibilidad de la situación. Es una fe que se desespera por no ver el estado de los resultados, o por ver que el estado de los resultados son pocos. Es una fe que se hunde por la desesperanza de una respuesta. ¿Y qué de nosotros en este día? ¿Poseemos la fe necesaria para ver más allá de nuestra situación? ¿O nos encontramos contando denarios como Felipe? Cuando Dios nos llamó fue a creer en Él. No es que a mí me dijo el médico que la saturación de los pulmones está grave. Jehová es mi sanador. Nada hay imposible para Él. Hoy es un nuevo día. Hoy debemos tomar la determinación de no quedarnos hundidos en el mundo de la imposibilidad. No. Pero aquí también hay otro personaje, se llama Andrés, otro de los discípulos de Jesús. Él está observando lo que pasa. Se percata de lo que está ocurriendo y trata de intervenir diciendo, Juan, capítulo 6, versos del 8 al 9, Juan 6, del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Andrés, por lo menos, dijo, aquí hay algo. Pero es muy poco para tantos. Es decir, es imposible. Esto no alcanza. Esto no sirve para nada. No estaba hablando bien de aquello que tenía. Bendición es decir bien, maldición es decir mal. Es decir, él estaba diciendo mal o estaba maldiciendo lo poco. Sí, aquí hay unos panes, esto no sirve de nada. Estaba maldiciendo eso. Sin embargo, al leer cómo el Señor multiplicó milagrosamente
esos panes y pececillos para que esa gran multitud comiera hasta saciarse y aún sobró, nos recuerda que para Dios no hay nada que sea imposible. El problema es que a veces lo decimos de labios. Dios, para ti no hay nada imposible, pero que tú me des para el pasaje de un bus, yo no creo. No, si tú estás diciendo con tus labios que tu Dios es grande y que para Él no hay nada imposible, ¿por qué estás viendo imposibilidad? Lo único que limita, ¿sabes algo? El poder de Dios es nuestra poca fe. Y como resultado de nuestra poca fe, nuestra desobediencia a intentar grandes cosas para la causa de Cristo. La verdad es que hoy día nosotros también hacemos la misma pregunta que Andrés. Muchos se levantaron hoy diciendo, ¿y qué es esto para tanto? No tengo nada. Esa relación ya no hay esperanza, no tengo nada. No hay luz de esperanza, no hay nada. ¿Qué es esto para tantos? ¿Por qué se nos olvida que poco en las manos del Señor es mucho? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Primera de Tesalonicenses 5, 24. Dice aquí, fiel, no cambia, es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel y no te va a dejar en vergüenza. Dios es fiel. Y porque Él es fiel, Él lo hará. Los recursos y el poder de Dios son inagotables. David solía decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y levantaba sus ojos al cielo. Porque cuando tú miras el firmamento, dices, esto es muy grande. Y las constelaciones y los planetas y más allá. Dios es grande. Deja de estar mirando hacia abajo como la gallina picoteando granos. Levanta las alas como un águila y mira la grandeza de tu Dios. Sus recursos son inagotables. Su poder es incalculable. Cuando Dios nos manda a hacer algo, es porque Él nos capacitará y también nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Perdón. ¿Qué le está llamando a hacer el Señor hoy? No mire lo que tiene, o aquello con que cuenta que tal vez es poco. Sino que mire a aquel que lo está llamando. Juan capítulo 6, verso 10 dice, entonces Jesús dijo, haced de recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Salmo 23. Recuesten a la gente. Eso es lo que Dios quiere, que tú te recuestes, que descanses. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¡Varones! El Señor usó los escasos recursos de un niño. Unos pececillos, unos panecillos y unos pececillos. Me encanta que este niño dijo, hey, aquí está. ¿Cuándo tenemos que aprender de este niño? Era su lonchera. Era la comida para él. Y él no se aferró a ella. Y decidió compartirla para agradar a su Señor y bendecir a sus hermanos. ¡Qué bonito corazón! El Señor usó los escasos recursos de un niño. Este es el patrón que el Señor sigue siempre. Usar cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes maravillas. Por ejemplo, usó una pequeña vara con Moisés para abrir el Mar Rojo. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Usa la vara. Pequeño. Con David usó una honda. No una moto, una honda de esas de tirar. 5 piedras, pero una sola fue suficiente. Una honda y una piedra. Con Sansón,
con una quijada de un asno. Asno es refinado, o no, con un burro. Una quijada le bastó para derrotar a 1000 filisteos. ¿Por qué? ¿Por qué usas cosas tan pequeñas y pocas? Precisamente, para que la gloria no sea de nosotros, sino solo de Él. Lo que generalmente el hombre tiene en poco es lo que Dios usa para mostrar su poder y para mostrar su gloria. De lo vil y menospreciado, el mundo desprecia a la gente vil y menospreciada. Son pecadores impíos. Eso que el mundo desecha, Dios lo coge. El mundo te desprecia, pero tú me sirves. Así es Dios. Juan capítulo 6, versos 11 y 12. Dios no me escogió porque yo era santo, sino ya estuviera en el cielo, allí con una coronita aquí alabando. Me escogió porque era lo peor, y le doy gracias a Dios. Juan capítulo 6, versos del 11 al 12. Dice, esto es interesante. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Quiero más, otra ronda, coman. Y cuando subieron saciados, no, ya no nos cabe más, estamos saciados, ya, para ahí. Ay, eso es lo que Dios va a hacer contigo. Va a llegar el momento en que tú vas a decir, ya, Señor, basta de tanta bendición. Y cuando se hubieron saciado. No quedar con hambre, saciado. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada, porque el Señor es un buen administrador. No hay que despilfarrar. Note que mientras Felipe y Andrés hablaban mal de lo poco que tenían, 200 denarios no sirve para nada, aquí hay unos pececitos, pero eso no alcanza para nada. ¿Qué hacían ellos? Ellos maldecían lo que tenían. Jesús les dice, no, es que esto no se te va a multiplicar si tú lo maldices. Esto se te va a multiplicar el día que tú empieces a dar gracias por lo poco que tienes. Que seas agradecido. Lo que Jesús hace es dar gracias. Porque es imposible ser colocados en lo mucho si primero tú no aprendes a ser fiel en lo poco. Tú quieres ser el gerente de un banco, pero te toca vender arepas y estás renegando. Sé fiel vendiendo arepas para que seas un empresario. Mateo, capítulo 25, verso 21 enseña. Quiero que me llamen a un trabajo bueno, pero aquí donde estoy, esto no sirve y mucho trabajo y renegando de lo que tienes. Sea agradecido con lo que tienes. Y verás que Dios te coloca en lo mucho. No esperes que Dios te coloque en lo mucho si no empiezas a dar gracias. ¿Y cuándo vas a dar gracias? Cuando entiendas que eso poco que tienes fue Dios el que te lo dio. Tanto trabajar y van al trabajo refunfuñando y con mala cara regañando a todo el mundo y están renegando, pero quieren que Dios le coloque en un nivel mayor. No vas a salir de ahí hasta que aprendas a ser agradecido con lo poco que tienes. Si tu trabajo es barrer, Dios está probando. Es un buen barrendero, alegre, feliz, contento. Si eres un portero, el mejor, bienvenido, Señor. Si eres un taxista, sé fiel en lo poco. Y si tú eres fiel en lo poco, cuando no tenías tiempo, cuando el trabajo era mucho, y no renegabas entendiendo que fue Dios el que te lo dio, entonces inevitablemente serás colocado en lo mucho. Hay gente que se la pasa de trabajo en trabajo, nada les gusta. Y Dios los está bendiciendo y reniegan, este no le gusta porque tal, porque es muy lejos, aquí porque me toca trabajar mucho. Y siempre están maldiciendo lo que Dios les da. Ese marido mío no sirve para nada, es un no sé qué, ese hijo mío es un rebelde. ¿Por qué maldices lo que tienes? Da gracias. Y el milagro ocurrirá. Mateo 25, 21. Dice aquí, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Jamás vas a prosperar hasta que no comiences a ser agradecido con lo que tienes. Hay gente que ha recibido tantas bendiciones y no hace sino quejarse y renegar. Una vez que el Señor dio gracias, mira, así son las cosas.
No es diciendo 200 denarios no sirven para nada, esto es poquito. No, no, no. No es así, es así. Miren, así es. ¿Quieren multiplicación? Miren. Gracias. Gracias por estos hijos. Gracias por este hogar. Gracias por esta familia. Gracias por este empleo. Es dando gracias. Una vez que el Señor dio gracias por los panes y los peces, los puso en las manos de los discípulos para que ellos los llevaran delante de las multitudes. Entonces llegaron a entender lo que el Señor les quería decir cuando al principio les había dicho en Lucas capítulo 9, verso 13, Lucas 9, 13. Él les dijo, dales vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Denles ustedes de comer. Así entendieron otra gran lección que también es útil para nosotros hoy. El Señor se digna a tomar de lo nuestro, de lo poco. Él lo bendice y lo aumenta milagrosamente y vuelve a ponerlo en nuestras manos para que podamos llevarlo delante de las multitudes necesitadas. Y esto es lo mismo que ocurre cuando nosotros predicamos su evangelio, que es el pan que descendió del cielo. Su palabra es el alimento. Nuestras palabras pueden ser torpes o pocas o insignificantes, pero el Espíritu Santo las bendice y les da vida para que puedan llevar salvación a los oyentes, y tú repartes y repartes. Doy gracias a Dios por habernos permitido comprender este principio, porque ya llevamos casi 2 años aquí compartiendo todos los días. Y todos los días vamos a la presencia de Dios por pan, no para nosotros, para compartir. Y todos los días hay una palabra nueva. Y todos los días hay un pan nuevo. Y la gente se recuesta a recibir el pan. Y todos los días comemos pan. Y hay pan. Y hay pan. El poder siempre está en el Señor, no en lo que nosotros podamos hacer. Y por eso nuestra labor siempre debe consistir en recibir con humildad y distribuir con fidelidad. Lo que de gracia recibes, de gracia, compártelo. Y aunque Él no nos necesita, no muestra su amor y misericordia al querer utilizar lo que somos y tenemos para llevar a cabo su obra. Si el Señor alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, nos demuestra que para Él no hay límites. Y para los que confiamos en Él recibiremos de su mano la provisión necesaria para nuestras vidas. La misión de Jesús ahora también era la misión de los apóstoles. Los discípulos se preocuparon porque ya era tarde y no había comido toda esta gente, y lo más razonable era que Jesús despidiera a la muchedumbre. Pero el Señor les enseña a sus discípulos que Él es el buen pastor y que alimenta a sus ovejas. Y que donde hay necesidad e imposibles, Dios muestra su poder, muestra su autoridad. Juntos con Jesús, los discípulos alimentaron a toda esta gente con el poder de Dios. Usted no se alcanza a imaginar cuántas personas Dios quiere alimentar a través de su vida, a través de la predicación de su evangelio. Usted dirá, pero yo no sé predicar. No. Da gracias por lo poco que tienes y déjate usar por Dios para alimentar a tantos que necesitan de su palabra. Fueron alimentados todos y hasta 12 cestas sobraron. Siempre hay cuando el Señor multiplica. Juan 6, 13 dice la palabra: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas. Y declaro proféticamente que para tu vida, siempre, cada mes del año, hoy comienza un nuevo mes, ¿verdad? Una cesta para cada mes del año, para ti, la provisión de Dios sea sobre tu vida. Algo que debemos saber es que Jesús no pasa por alto nuestras necesidades físicas ni espirituales. Los discípulos quisieron imponer su opinión a Jesús, pero no debe ser así. Debemos siempre esperar que Dios actúe por nosotros. Aunque a veces no entendamos lo que Dios nos pide hacer, debemos confiar y obedecer, porque Él es perfecto y desea lo mejor para nosotros. Todo lo que venga de Dios nos llena, y siempre el Señor nos va a dar más de lo que nosotros necesitamos. ¿Lo puedes creer? Termino con esto.
Lo poco en nuestras manos parece insignificante, pero en las manos de Dios siempre será sobreabundante. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Ay, mi Padre amado, muchas gracias de nuevo por abrirnos las Escrituras, por iluminar nuestro entendimiento para poder comprender tu verdad. Definitivamente tú estás en medio de nosotros. Y es una honra para nosotros poder entender lo que tú quieres decirnos a través de cada enseñanza. Es tu misericordia extendida sobre nuestras vidas, la que cada mañana nos despierta y nos habla con ese amor, con esa ternura que tú siempre lo haces. Gracias por enseñarnos en este día que ya tú sabes lo que vas a hacer con nosotros. Sabes que ese milagro que tanto hemos anhelado ya lo vas a hacer. Pero antes necesitas probarnos a ver cómo estamos de fe y nos preguntas como lo hiciste con Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Y tal vez muchos de nosotros estamos en esta encrucijada hoy, ¿de dónde hacemos para pagar los servicios, para cumplir con las obligaciones? ¿De dónde sacaremos? No tenemos y nos vemos tentados generalmente a confiar en los recursos que tenemos. Decimos 200 denarios no alcanzan para nada. Decimos ese familiar, ya hemos hecho lo humanamente posible y eso nada ha funcionado. No cuentes con tus recursos, ni con los recursos del médico en el cual has depositado tu confianza, en la clínica donde está, ni el oxígeno que recibe. Tu confianza debe estar puesta en el que vive para siempre. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Que cuando tu fe sea puesta a prueba, sea hallada gloria y alabanza al Rey de Reyes siempre. Que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, lo que salga de nuestro interior es la confianza que seguimos teniendo en el Señor. Señor, realmente en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, tú lo sabes. Pero confiamos plenamente en que para ti no hay nada imposible. Y de la misma manera como esos panes se multiplicaron y esos peces, yo veré la provisión en mi casa y nunca me faltará, porque cada mes yo tendré mi cesta lista y preparada. Una cesta rebosando de tu unción, de tu gracia, de tu presencia, de tu revelación, de tu palabra, de tu amor. Gracias, mi Jesús. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. A todos ustedes, mil y mil gracias por su tiempo y atención. El Señor les bendiga en gran manera. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.